Bajo el agua, viviendas colapsadas e inundadas por fuertes precipitaciones en Zulia. Trabajos de mantenimiento. Teleférico Guaraíra Repano suspendió operaciones comerciales hasta nuevo aviso. De cara a la justicia, detienen a 4 mujeres por agredir brutalmente a otra. Preservando la infancia, aprueban proyecto para eliminar matrimonios a temprana edad en Colombia. Rumbos distintos, Zion y Lennox se separan tras más de 20 años de carrera artística. Y de esta manera iniciamos la emisión estelar de Noticias Venevisión. Sin duda es una buena noticia que nos acompañe este día como su preferencia a la hora de estar informados. Y de inmediato comenzamos con lo que es noticia en Venezuela y el mundo. Las autoridades se encuentran en alerta ante las fuertes lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país. En el estado Zulia, una vivienda colapsó producto de las fuertes lluvias y al menos otras 10 quedaron anegadas. Municipios del sur del lago, Maracaibo y San Francisco se vieron más afectados. En la capital zuliana, una casa se cayó en medio del fuerte aguacero. Afortunadamente, los bomberos de la ciudad atendieron la situación y lograron rescatar a los 2 adultos mayores que se encontraban en el interior de la vivienda. En otros sectores, como Los Pescadores, Santa Rosa de Agua y Arismendi, se reportaron viviendas anegadas. Entonces él se levanta y dice, tía, está sonando la casa, se está cayendo la casa, pedacito. Y así fue que nos levantamos y fue cuando salimos todos y él sabe, pero parece que estuvieran esperando que saliéramos. Y enseguida cayó. Recibimos una llamada de emergencia del cuerpo de bomberos donde nuestros equipos en 5 minutos dimos respuesta inmediata. Gracias a Dios no tenemos hecho que lamentar, puras pérdidas materiales, unas casas de barro de muchos tiempos. Los niveles sobrepasaron lo que decían los pronósticos. La cañada de Atagro, como lo decíamos, un caño que pasa cerca de la vereda del lago donde sobrepasó los niveles y se inundó la parte de la vereda del lago, ya están bajando y otros equipos están allá atendiendo. Pero en líneas generales las cañadas han tenido un buen cauce gracias a los mantenimientos que hemos hecho en estos últimos meses. En el municipio de San Francisco se desbordó la cañada La Silva. El alcalde sureño, Gustavo Fernández, instó a la ciudadanía a dejar de lanzar desechos en la misma para evitar el colapso. En el sector Monseñor Romero hemos venido trabajando para despejar el caudal de las cañadas. Sin embargo, repito, la cantidad de agua que cayó fue tal que superó cualquier expectativa. Municipios como Catatumbo y Colón se mantienen en alerta ante el aumento del caudal de los ríos y el comportamiento de los muros de contención. Autoridades municipales aseguran que las lluvias van a continuar, por lo que instan a la población a tomar las medidas preventivas y a evitar exponerse a las zonas vulnerables. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticias Venevisión. 143 familias en el estado Lara se encuentran en condición de vulnerabilidad tras las recientes precipitaciones registradas en la entidad, por lo que las autoridades iniciaron la entrega inmediata de enseres. El alcalde de Iribarren, Luis Jonás Reyes, señaló que fueron invertidos 10 millones de bolívares para la atención de las parroquias Tamaca, El Cují y Águedo Felipe Alvarado. Un despliegue a través de nuestros equipos de Imaguar y a través del equipo de MICA para atender en estos casos algunas afectaciones puntuales que se han dado en estas 3 parroquias. Fíjense que tenemos 143 familias que han sido afectadas producto de la lluvia. Nosotros estamos iniciando este despliegue de maquinaria, pero a través del Gabinete Social hemos adquirido y con el apoyo del Gobierno Nacional también estos enseres para comenzar
su entrega, su distribución. También indicó que en los sectores afectados se realiza la limpieza de bucos y quebradas. Tamaca, uno de los sectores que más se ha visto afectado es la comunidad de Valles y Uribana. Allí se hizo un acompañamiento y fueron 3 días seguidos que lastimosamente se había afectado producto de las lluvias. Vamos a estar trabajando en esta comunidad y en la parroquia de Cují, en la quebrada de Valle Nimbo 1. Estamos hablando que vamos a atender 2.642 metros lineales de bucos, quebradas. Finalmente exhortó a la ciudadanía a no estar en las orillas de las quebradas, así como evitar los vertederos improvisados que obstruyen el paso de las aguas pluviales. Desde el estado Lara, Génesis Colmenares, a Noticias Venevisión. Conindustria informó que más de 350 empresas del Estado que se encuentran inoperativas serían administradas por el sector privado venezolano para ponerlas nuevamente en funcionamiento con su experiencia. Luigi Picella, presidente del gremio manufacturero, explicó que en reuniones con el gabinete económico se propuso que el empresariado privado dirija las industrias estatales para que pasen a ser mixtas, así como sucede con la petrolera estadounidense Chevron. En caso tal de que haya una alianza, pues el sector privado es el que va a operar de la A a la Z la compañía. Eso va a generar mucha confianza, porque evidentemente el sector privado es el que tiene la experiencia. Durante la presentación de los resultados de la encuesta de coyuntura del tercer trimestre del 2024, Picella aseguró que el sector creció entre julio, agosto y septiembre 7.6% en comparación con el 2023, pero que esto hace que la demanda de combustible sea mayor para los niveles de producción en el país, resultando insuficiente para lo que necesitan las industrias. Está previsto para este tercer trimestre no solo el crecimiento, sino el suministro de este tipo de combustible, apalancado también con acompañamiento de la importación de este combustible, de manera tal de cubrir la deficiencia que haya. Mientras que la capacidad disponible, como calificó el dirigente gremial, al excedente para la operatividad que tienen las industrias para producir es de 44%, quedando un 56% que necesita financiamiento, reducción de impuestos, regulación de competencia de rubros importados, mejorar las fallas en el combustible, así como la incertidumbre en el escenario político, la inflación y devaluación, que dijo debe mejorar para que puedan funcionar. Y como un elemento innovador a esta encuesta de coyuntura se pudo conocer que la economía circular es practicada por el 79% de las industrias, mientras que el 21% restante aún no lo hace. Diana Vázquez, Noticias Venevisión. Según proyecciones de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira, una vez que se decrete la zona económica especial, se activará el 40% del comercio fronterizo de manera inmediata. Además, esperan un incremento del flujo de carga por el puente internacional Atanasio Girardot. Los sectores productivos de la frontera ven con esperanza la activación de la zona económica especial que se propuso hace varios años. Bueno, un 40% de una manera en un corto plazo, un 40%, porque está la infraestructura, está la mano de obra, aunque no es calificada, pero sí hay maneras como para tildarla como figura de mano de obra calificada, sí. Y bueno, y lo que queremos es, y siempre lo hemos querido, es que esta activación sea en un corto plazo, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando. La representante de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira reporta un importante aumento del flujo de carga por el puente Atanasio Girardot, es decir, tienditas. Bueno, ha aumentado por un 20% aproximadamente, un 20% por el Atanasio, porque como se sabe siempre en el puente Simón Bolívar siempre el mayor flujo ha sido por el puente, siempre el mayor flujo ha sido por el puente internacional, pues Simón Bolívar. Pero hemos visto que Atanasio ha aumentado un 20% el flujo binacional. La Cámara de Comercio además reportó avances en materia de integración gracias al encuentro anual de Fedecámara celebrado en San Cristóbal y hay excelentes expectativas por la venidera FitBen 2024. En Táchira, Marineglot, Noticias Venevisión.
Fueron incautados materiales utilizados para la minería ilegal en el estado de Amazonas, esto en el marco de la Operación Cálida 1 2024. Entre el material se encontraban 7 motocicletas, 4 plantas eléctricas, 28 motobombas de agua, miles de litros de combustible, además de herramientas y equipos que serían utilizados para la extracción de minerales. Todo este material será destruido para evitar su reutilización en actividades ilegales. El comandante estratégico operacional de la FAM, Domingo Hernández Lares, resaltó que los efectivos militares se mantienen desplegados en la zona operativa de defensa integral Amazonas para expulsar a sujetos por contravenir el ordenamiento jurídico territorial venezolano. En el estado Táchira, 4 mujeres fueron detenidas por agredir salvajemente a otra, luego de encontrarla en compañía de la pareja de una de ellas. En un video que circula en redes sociales, se observa cómo las agresoras irrumpen en una vivienda donde se presentaron los familiares del sujeto. Arrastran a la víctima hasta la calle y la golpean brutalmente. La comunidad del municipio panamericano rechazó este acto de violencia y exige justicia para la víctima. Las 4 mujeres fueron aprehendidas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y puestas a disposición del Ministerio Público para hacer las imputaciones correspondientes. El endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela en la nueva administración de Donald Trump para enero del 2025 haría retroceder los avances en el crecimiento de la economía del país. Esto según el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Metropolitana, Luis Oliveros. Asimismo, la brecha cambiaria, factores geopolíticos y las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos fueron algunos de los puntos compartidos por académicos y empresarios de distintos sectores en un foro realizado en la Universidad Central de Venezuela. La idea un poco es entender que si se vuelve en Estados Unidos a la estrategia de máxima presión, de quitar las sanciones las licencias petroleras y de afincarse más aún con sanciones hacia Venezuela, la situación económica en el 2025 no va a ser muy buena. Al contrario, vamos a tener problemas muy graves. Ojalá que prive el criterio, que prive la sinceridad, la seriedad y sobre todo el conocimiento de que las sanciones no generan cosas positivas en la economía, de que las sanciones generan problemas muy graves, sobre todo en la población, de que pudiera generar más migración, más problemas y no hay garantía de que generen cambio político. Por su parte, Ricardo Cusano, expresidente de Fedecámara, se refirió a que desde todos los ámbitos, incluido el académico, es necesario para la promoción del mercado energético. Y que tenemos una ventaja, que es la ventaja petrolera, pero no es menos cierto que tenemos que entender que hay otras formas de producción energética, que hay otras formas de producción, que la propia academia lo está entendiendo. Estamos viendo cómo hoy la universidad está pensando en formar a los muchachos en tiempos más cortos, pero además con algunas habilidades que le permita entrar a un mercado laboral sustentable en el tiempo. Mientras que el consultor financiero Oscar Doval destacó la necesidad de que se deje de lado las diferencias políticas para destrabar los conflictos económicos que afectan al sector petrolero. Construir y además empezar a desplegar un poco, una mano para unirse al otro, esté donde esté en el sector privado, en el sector público, pertenezca nuevamente a la oposición o al oficialismo, para decir, mira, a mí me interesa mucho el tema salud, me interesa mucho el tema educación, me interesa mucho poder mejorar las desigualdades desde el punto de vista de distribución de la renta, me interesa acabar o mejorar mi condición social o acabar con la pobreza. Si podemos empezar a darnos la mano de donde sí podemos encontrarnos. Asimismo, los ponentes finalizaron diciendo que la coyuntura política del año 2025, ya sea elecciones o toma de posesiones, no definen el destino del país, sino el acercamiento que puede existir entre los diferentes gremios. Desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, William Sánchez, Noticias Venevisión. Una nueva justa electoral se vivirá este viernes 15 en la Universidad Central de Venezuela. Los ucevistas participarán en unas megaelecciones para elegir a los representantes de 2 importantes instancias, los centros de estudiantes y la Federación de Centros Universitarios, en el que están llamados a participar 25.000 estudiantes. El actual presidente de la Federación de Centros Universitarios, Jesús Mendoza, destacó el carácter democrático de este proceso interno universitario y además descartó que se pueda suspender el proceso luego de que se conociera un recurso que se introdujo en el Tribunal Supremo de Justicia en contra de esta elección.
y mañana va a ser un día para resaltar la autonomía universitaria, para resaltar que la universidad sigue siendo un espacio de libertad, de pluralidad, de democracia. El TCJ tiene que responderlo. Al día de hoy el TCJ no ha respondido. No es un secreto para nadie que hay personas que están en contra de que la universidad se renueve constantemente, y lo que está pasando en la Universidad Central de Venezuela debería pasar en todas las universidades del país. Tenemos casos como la Universidad de Carabobo, la Universidad de los Andes, la Universidad de Oriente, que tienen las autoridades de hace 10 años. Mendoza también reiteró la petición a las autoridades nacionales se revisen los casos de los estudiantes de la UCB detenidos tras las manifestaciones postelectorales. El día de mañana tiene que ser un día para que todos los universitarios que vamos a venir a votar, vengamos a votar porque sea un grito de libertad para los 7 UCBistas detenidos, 6 estudiantes y un profesor. Han sido varias las exigencias, las solicitudes. El rector de la universidad y la secretaria con las autoridades han tratado de mediar para la liberación de los UCBistas, han tratado de solicitar visitas a los UCBistas que están detenidos y no se ha permitido. También es importante recordar que la última elección interna de la Federación de Centros Universitarios se realizó en el año 2022 y para esta oportunidad se espera que 20.000 UCBistas participen en este proceso electoral a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Desde la UCB en Caracas, Andrés Díaz Hernández, Noticias Venevisión. Hoy fue inaugurada la primera Feria Internacional del Libro de Poesía Expo Poesía 2024 en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos en el estado Miranda. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, invitó a toda la población a visitar la Expo Poesía para seguir masificando la cultura y la literatura en el país. Esta casa del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños Rómulo Gallegos está abierta a todas y a todos. Como es sabido, el gobierno bolivariano que encabeza el presidente Nicolás Maduro Moros, así como el comandante Chávez lo inauguró, pues desarrolla una línea central de descolonización. Pero eso no debe jamás confundirse con una fobia o rechazo a la cultura de nuestros hermanos europeos, específicamente de los españoles. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, destacó que esta primera Feria Internacional del Libro de Poesía cuenta con la presencia de varios poetas y escritores internacionales. Es la Feria del Libro de Poesía, particularmente, que pareciera, vaticinaban muchos, iba a ser un objeto en extinción. El libro de poesía, los poemarios iban, según decían muchos, en esta época de la vida humana, iban a desaparecer. Y pienso que la gran mayoría de los que aquí estamos es un acto realmente masivo, importante, con una presencia simbólica de poetas, de editores, de creadores de varios países del mundo. Serán días de gloria desde hoy jueves hasta este domingo, donde habrán conferencias, presentaciones de libros, recitales, charlas. Este evento se celebrará hasta el 17 de noviembre y el público podrá apreciar y adquirir a precios asequibles diferentes libros de los poetas provenientes de 14 países como Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Perú, entre otros. El teleférico Guarera Repano suspendió sus operaciones comerciales por razones de trabajo de mantenimiento que buscan garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de este atractivo turístico. A través de sus redes sociales, la empresa señaló que informará próximamente la fecha de reapertura, por lo que se espera que el sistema vuelva a estar operativo en el menor tiempo posible. Esta no es la primera vez que el teleférico Guarera Repano cierra sus puertas por mantenimiento. A principios de año, el servicio estuvo suspendido durante varios meses para realizar trabajos de sustitución de guayas y otras partes electrodomésticas. Los sabores de nuestro país se rompen fronteras y es que un rincón de Berlín, Víctor Armas, conquista los paladares de los ciudadanos y turistas con uno de los snacks favoritos de los venezolanos. Conozcamos los detalles en una nueva entrega de Venezolanos Exitosos. Víctor Armas, un venezolano que emigró a Alemania, ha encontrado su camino en el mundo de la gastronomía. Con una manera divertida e innovadora,
usa su bicicleta de perros calientes para preparar los más auténticos y llamativos hot dogs que hay en Berlín, ya que su sabor posee un toque especial con los aderezos y salsas caseras típicas de nuestro país. Antes de su llegada a Alemania, Armas no tenía experiencia en el sector, pero al comenzar a trabajar en un popular local de arepas en Berlín, descubrió su talento para la cocina. Y al evaluar pues el mercado gastronómico alemán, se dio cuenta de que los perros calientes no se servían con la misma variedad de ingredientes que en Venezuela, donde son comunes las salsas, el queso amarillo y otros acompañamientos. Así que Víctor decidió emprender con su propio carrito de perros calientes, inspirándose en los sabores y presentaciones típicas de Venezuela. Su aventura emprendiendo no solo le ha dado estabilidad en Alemania, sino que lo ha mantenido cercano a su país, pues afirma que trabajar con un carrito de comida dedicado a la venta de perros calientes venezolanos lo hace sentir en casa. Esta historia es un ejemplo inspirador de cómo la pasión y la creatividad pueden prosperar en un nuevo hogar. Un ejemplo de cómo los venezolanos podemos hacer de las cosas simples, convertirlas en extraordinarias. Es momento de hacer una pausa, regreso a información de lo que pasa en el mundo. No se aparten. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Venevisión. Es momento de revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo y lo vamos a hacer en Brasil. Y es que autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las motivaciones del hombre que lanzó explosivos en contra de la sede de la Corte Suprema ubicada en Brasilia y después se quitó la vida. La policía considera que el ataque fue premeditado y planeado por meses y está vinculado con grupos extremistas activos. Incluso el caso se investiga como una acción terrorista que buscaba abolir de forma violenta el Estado Democrático de Derecho. Álvaro Couto, de nuestro canal aliado Bandeirantes, nos ofrece todos los detalles de este atentado que mantiene en alerta máxima al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Veamos. Dos explosiones con muerto han obligado a las fuerzas de seguridad a evacuar la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, la capital de Brasil. Este miércoles por la noche, Francisco Vanderlei Luiz murió en la ubicación donde se concentran las sedes de la presidencia, las dos cámaras del Congreso y la sede del Tribunal Supremo. La plaza fue el epicentro del intento de golpe de Estado en enero de 2023. La muerte de Luiz ha sido definida por la policía de Brasilia como un autoexterminio con explosivo, pero no ha facilitado ninguna información oficial sobre las motivaciones del sospechoso. Una segunda deflagración se ha producido en un coche ubicado a cientos de metros de la sede de la máxima corte en el aparcamiento de uno de los anexos del Congreso. El vehículo, que ha ardido parcialmente, estaba cargado de explosivos y atados con ladrillos y pertenecía a Luiz. Él fue un candidato a concejal que se presentó a las elecciones en 2020 por el Partido Liberal del expresidente Bolsonaro. Añaden que Luiz publicó en redes sociales una serie de amenazas contra el presidente Lula y otros altos cargos de la República justo antes del ataque. Tras las dos explosiones, las fuerzas de seguridad han evacuado inmediatamente la sede del Tribunal Supremo. El Supremo ha confirmado en que los abogados y los funcionarios que estaban en el edificio cuando se han oído las explosiones han sido sacados de allí por precaución. La Cámara de Diputados también ha suspendido la sesión a causa del incidente. La zona fue isolada y la Policía Nacional Brasileña, junto a las policías de la capital, investigan el ataque. El ataque mortal en Brasilia ocurre a 5 días de que Río de Janeiro, ubicada a casi 1.200 kilómetros, acoja a partir del lunes que viene la cumbre de los líderes del G20, el club de las mayores economías del planeta.
Desde Brasilia, Álvaro Couto para Venevisión. Muchísimas gracias. Y de Brasilia pasamos a Perú, donde transportistas de más de 8 regiones del país protagonizaron este jueves el segundo día de protestas, marchas y un paro nacional de transporte de 72 horas que culmina este viernes. Los manifestantes rechazan la corrupción y exigen mayores medidas de seguridad ante los elevados índices de criminalidad y delincuencia que azotan a esa nación. La jornada del día de hoy estuvo marcada por el bloqueo de diversas carreteras y altercados con la policía, que dejaron al menos 2 personas heridas. Las protestas coinciden con la celebración del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que se desarrolla en el país en un intento por dirigir el foco de atención al aumento de la delincuencia, al sicariato, las extorsiones y la corrupción que azotan a la nación. A las manifestaciones se han unido diversos gremios sindicales, aparte de los transportistas, mototaxistas y comerciantes, quienes han decidido pronunciarse en rechazo a estas problemáticas que afectan a múltiples regiones del país. Ante la situación, la Dirección Regional de Educación ha decidido suspender las clases presenciales en Arequipa, Cusco, Ica, Huancayo y Piura, optando por la modalidad a distancia para garantizar la seguridad de los estudiantes. Cambiamos de tema, ahora relacionados con el clima, pues el gobierno de Costa Rica declaró estado de emergencia en 21 cantones del país ante la probabilidad de inundaciones y deslizamientos de tierras en las zonas más afectadas por las lluvias que se registran en la nación desde inicios de este mes. Ya desde el martes pasado, en regiones del sur, regía una alerta roja por los estragos causados por las intensas precipitaciones en las zonas que mantienen unas 32 carreteras bloqueadas por deslaves y derrumbes, 14 de ellas de manera total. Autoridades indicaron que la declaratoria de emergencia consta de 3 fases. Y en este momento se concentran en la primera, que es la atención de personas habilitadas de albergues y caminos. Asimismo, indicaron que hay 1.440 personas distribuidas en 31 refugios y que las fuertes lluvias ocasionaron la muerte de 2 personas, entre ellas un niño, mientras otras 5 están desaparecidas. En medio de este escenario, el Instituto de Meteorología costarricense informó que el país se verá también afectado por una depresión tropical que posiblemente se convertirá en la tormenta Sara. En Buenos Aires, bomberos voluntarios convirtieron lo que fue una dramática escena vivida en la localidad de Temperley en una historia que terminó con un final feliz. Y es que en video quedó captado cómo los funcionarios salvaron la vida de un bebé de apenas 1 año y medio, quien no podía respirar, y su madre lo llevaba en brazos pidiendo ayuda con desesperación. Los 5 bomberos de guardia trabajaron en conjunto tras determinar que al pequeño no le estaba entrando aire a los pulmones y los latidos de su corazón eran tenues, por lo que aplicaron la maniobra de Heimlich en lactantes, hasta conseguir estabilizar sus signos vitales, que respiraba con normalidad, para luego trasladarlo a un hospital cercano. Finalmente, los efectivos bomberiles insistieron en la importancia de tener conocimientos básicos en primeros auxilios para saber cómo actuar ante una emergencia y poder salvar vidas. Pasamos ahora a Chile, donde una polémica se cierne sobre el gobierno de Gabriel Boric e involucra a quien hasta ahora fuese una de las figuras mejor evaluadas de su gabinete. Se trata del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien terminó siendo detenido este jueves en su vivienda tras ser acusado de un presunto abuso sexual. Una acusación que ha desatado una infinidad de críticas a la gestión de Boric por tratarse de un asunto tan sensible como lo es la violencia contra las mujeres, y por haber esperado 2 días para destituir al subsecretario tras enterarse de estos hechos. Trascendió que agentes policiales ingresaron al recinto del exfuncionario y ubicado en Viña del Mar a primera hora de la mañana y lo trasladaron en auto hasta los juzgados en la ciudad de Santiago. Según la denuncia, los hechos ocurrieron el pasado 22 de septiembre en un restaurante de hotel del centro de la capital, en donde Monsalve y una antigua asesora cenaron y bebieron alcohol. Asimismo, el ex subsecretario está siendo investigado por una eventual infracción a la ley de inteligencia, ya que él habría ordenado a agentes de la Policía de Investigación revisar las cámaras de seguridad del hotel días antes de que presentaran la denuncia en su contra.
En Colombia, el Senado aprobó este miércoles en un último debate un proyecto que elimina el matrimonio infantil y las uniones a temprana edad. Un proyecto que se convertirá en ley una vez sea sancionado por el presidente Gustavo Petro. Se trata de una resolución verdaderamente histórica para el país, que según un informe de la UNICEF del año 2022, ubicó a Colombia en el puesto 20 a nivel mundial en uniones de niñas y adolescentes antes de los 15 años. El proyecto de ley sienta un precedente en la defensa de los derechos de las mujeres y las menores de edad colombianas, al aprobar la eliminación en el Código Civil del permiso para que niños y niñas mayores de 14 años puedan casarse con el consentimiento de sus padres. Además, también proponen la creación de un programa nacional de atención integral a proyectos de vida dirigido a niños, niñas y adolescentes, con el fin de garantizar su bienestar y pleno desarrollo. Y en un nuevo recrudecimiento de las leyes islámicas en contra de las mujeres de Irán, tenemos que el gobierno castigará con tratamiento psicológico a quienes no usen el velo. El subdirector de Asuntos Sociales para ordenar el bien y prohibir el mal, Mohamed Reza Merchazi, informó que la asistencia a una clínica de rehabilitación, que la falta del hijab se podrá imponer como una alternativa a las multas y por orden judicial. Según el gobierno iraní, las mujeres que participen en las reuniones de estas clínicas se darán cuenta del daño que supone quitarse el velo y terminarán por abandonar esta práctica, a su juicio, ilegítima e ilegal. El anuncio surge en medio de la detención de una estudiante en una universidad de Teherán que, tras un problema con la seguridad del lugar por el velo en protesta, decidió quitarse su atuendo y quedarse en ropa interior caminando por el recinto educativo. Y precisamente esta joven pasó varios días desaparecida y todo el mundo se preguntaba dónde estaba. Y culminamos nuestro recorrido internacional con increíble hallazgo de una expedición de científicos. Y es que han descubierto el coral más grande del mundo en las Islas Salomón del Pacífico Sur. Los participantes en la misión explicaron que la colonia coralina, avistada el pasado 26 de octubre, tiene 34 metros de ancho y 32 metros de largo, y creció también a lo largo de 3 siglos, siendo visible desde el espacio. Uno de los científicos indicó que el gigantesco coral está compuesto por casi 1.000 millones de pequeños pólipos llenos de vida y color. Hasta ahora, el mayor coral del mundo se encontraba en la Samoa Americana y medía unos 22 metros de diámetro, mientras que el mayor arrecife de corales sigue siendo la Gran Barrera situada en Australia. Bien, y luego de esta información es momento de hacer una pausa, pero regreso a información que tiene que ver con el acontecer nacional. No se aparte, que ya venimos. Noticias Venevisión cuenta con los mejores profesionales del periodismo nacional en sus plataformas digitales. Ahora usted los podrá leer cada semana a través de noticiasvenevisión.com. Esta semana estará disponible el artículo de opinión sobre los accidentes de tránsito y motocicletas, Ascenso sin frenos, realizado por nuestro corresponsal del estado Anzoátegui, Julio Sergio Marcano. Opinión en Noticias Venevisión, una nueva perspectiva informativa. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Venevisión. Ya como lo habíamos anunciado, es momento de revisar información que tiene que ver con información regional. Cañicultores del sur de Portuguesa solicitan una mesa de trabajo con autoridades regionales para atender casos de ocupaciones ilegales en fincas productivas. Productores integrantes del bloque de asociaciones de cañicultores del sur de Portuguesa hicieron pública su preocupación ante las irregularidades que presentan parte de los predios de 3 fincas totalmente productivas con caña de azúcar, las cuales, pese al dictamen de los órganos judiciales competentes, permanecen ocupadas de manera ilegal. Hay fincas que llevan 2 años con ese problema. Le han hecho daño al cultivo, directamente al cultivo, directamente a la producción de esas fincas, y se ve que están como diciendo, si no me hacen nada, seguimos adelante.
Finalmente, Vargas recalcó que los cañicultores han dado la cara por la producción nacional, incrementando los niveles entre un 20 y un 25% interanual, estando preparados ya para el inicio de la nueva zafra prevista para finales del presente mes. Desde el Estado portugués, Manuel Sereno, Noticias Venevisión. Desde Fedecámaras Yaracuy esperan que se mejoren las políticas públicas para mejorar la producción nacional. Esta jornada de actualización se llevó a cabo con la finalidad de que el sector empresarial contribuya a la organización e implementación de políticas públicas junto a las tomas de decisiones del gobierno. Uno tiende a asumir que las políticas públicas es algo totalmente ajeno a la realidad nuestra. Resulta que no. Si bien la política pública la ejecuta y la lleva adelante el decisor, que es el Estado, los sectores organizados tienen capacidad de incidir, de proponer y de plantear en la construcción de una gran agenda que busque lo esencial, que es que las personas puedan vivir mejor, las sociedades puedan avanzar y se pueda construir un verdadero proceso de desarrollo. Por otra parte, el presidente de Fedecámaras Yaracuy, Héctor Bastidas, expresó que deben mantener una interacción con el sector público para el mejor desempeño de las actividades productivas. Nosotros, como somos representantes del sector privado, tenemos que estar en una constante interacción con el sector público y que esperamos pues de ellos, en este caso de los gobiernos municipales y regionales, que sean las decisiones que ellos tomen las más asertivas para el buen desempeño de nuestras cadenas de valor, para el buen desempeño de nuestro comercio, para el buen desempeño de nuestras industrias, de nuestras fincas ganaderas o agrícolas, y que eso a su vez redunde en la creación, digamos, de espacios de trabajo, de productos, de servicios. Aseguran que con la descentralización tributaria, los gobiernos municipales y regionales podrían tener más recursos para llevar mejor sus políticas públicas. Desde Yaracuy reportó Joel Vargas para Noticias Venevisión. La explosión del complejo gasífero en el estado Monagas afecta la distribución de energía eléctrica en Nueva Esparta. Desde Fedecámaras se instan a solventar la situación lo antes posible. La información que podamos permear hacia todos nuestros afiliados y ahí entonces mantener un aspecto pues de confianza en que las cosas se van a reparar de manera oportuna, pero bueno, para eso necesitamos la información. Ya se le ha solicitado tanto al gerente general de la entidad insular como lo estamos haciendo con el Ministerio de Energía y también a la vicepresidencia. También hemos incorporado a esta solicitud a la al ministro de Turismo, Leticia Gómez. Jesús Irausquín, presidente de Fedecámaras, señaló que el impacto de las fallas está afectando también la jornada laboral completa y toda la rutina económica social de la región. Porque estamos hablando de los hogares, estamos hablando de pérdida de mercadería, o sea, con lo difícil que ha sido comprar estos insumos para las casas. También, bueno, esto no nada más afecta al sector empresarial y por eso que esto es una cuestión, cuando hablamos que afecta a la población en general. Entre las propuestas que plantea el sector privado están mayor transparencia en la información y desarrollar proyectos que permitan diversificar el sistema energético de la isla para reducir la dependencia de fuentes externas. Empresarios de diferentes áreas turísticas en el estado Mérida incentivan a los venezolanos a invertir en el municipio Alberto Adriane. De El Vigía la hacen atractiva para la economía de la zona sur del lago de Maracaibo. Quienes ya han tenido éxito en la región dan su testimonio. Por su parte, el gobierno local resalta lo estratégico de la zona y lo importante de contar con un aeropuerto y plazas cama de primera. El Vigía tiene un potencial maravilloso en el área productiva, ahora próximamente en el agroproductiva, agroturística. Siempre tenemos una temporada alta, ya que nuestro mayor huésped es el corporativo. Recibir a turistas, a personalidades del mundo académico y que da lugar a la realización de importantes eventos que, complementado con la cercanía tan solo de 3 cuadras del aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso, que próximamente va a ser internacional, son elementos que motorizan el desarrollo integral. Isamar Flores tenía 25 años viviendo fuera de Venezuela. Hoy está de vuelta a sus raíces. Está llena de mucha energía y agradecimiento por sentir el gentilicio de los suyos. Mis hijas yo las tuve, la mayor tiene
15 años y la menor tiene 10 y me dice, mami, aquí la gente es amable. Y le digo, sí, esto es Venezuela. Después de 7 años de volver a Venezuela vi que hay un potencial inmenso y bueno, decidimos hay varios proyectos que estoy trabajando y eso es lo que le estamos apostando a Venezuela. Durante los últimos años, el Vigía ha experimentado un crecimiento económico representado también en bienes y servicios. Desde el estado Mérida, Raquel Alarcón, Noticias Venevisión. Y en Bolívar, más de 8.000 atletas participarán en la 43ª edición de los Juegos Interempresas 2024. Como cada año, ya las empresas tuteladas por la Corporación Venezolana de Guayana y del sector público y privado se preparan para participar en la contienda laboral más importante de Guayana y Venezuela. En esta oportunidad serán 30 deportes y 100 modalidades que se estarán disputando en las justas laborales. También se realizó recientemente la elección de la madrina, resultando como ganadora la representante de la Corporación Venezolana de Guayana, Nicole López. Es importante mencionar que fueron 28 las jóvenes que representaron a cada una de sus empresas en un evento que se realizó en las instalaciones del Teatro de Sidor. Con la elección de la madrina avanza a la inauguración de las justas laborales que han marcado precedente en Ciudad Guayana. El presidente de la CBG, Héctor Silva, estuvo acompañado por el vicepresidente Santiago Infante y el alcalde de Caroní, Tito Oviedo, además de los presidentes de las industrias de Guayana. Anderson Pérez, Noticias Venevisión. La música tradicional venezolana llega a Chacao con un concierto gratuito. Este domingo 17 de noviembre, la música llanera se apodera de la Plaza Francia de Altamira. Íconos musicales de la música tradicional como Reinaldo Armas, Luis Silva, Scarlett Linares, Adri Carlis Borges y Mariani Díaz brindarán un espectáculo para todos. Yo me siento orgulloso de poder cumplir este sueño, que era de traer el llano al municipio Chacao. Cada vez que hacíamos un concierto de este tipo, primero con el concierto de Jordano, 30 y tantas mil personas, luego Karina, con casi 40.000 personas, y todo el mundo me decía, ¿cuándo traen un concierto llanero? Traen un concierto llanero, y lo estábamos organizando. Y un termómetro que marcó un antes y un después de esto, que tuvo que ver con el concierto de Reinaldo Armas, del gran Reinaldo Armas. Él asomó la posibilidad de un concierto en la Plaza Altamira. El concierto comenzará a las 4 de la tarde y contará con la participación de funcionarios de Salud, Chacao, Protección Civil, Seguridad Ciudadana y la Policía de Chacao para garantizar el bienestar de los asistentes. Es momento entonces de hacer una nueva pausa. De regreso a información del mundo del entretenimiento. No se aparten. Regresamos con más en Noticias Venevisión. Es momento de revisar la información del mundo del entretenimiento en Estrenos y Estrellas. Después de más de 20 años de carrera artística, Zion y Lennox se separan tras evaluar sus intereses profesionales y personales. El dúo de reggaetoneros aseguró que están tomando esta decisión tras una cuidadosa evaluación de los intereses profesionales y personales de Zion a principios del año 2024. La misiva refiere que esta decisión refleja su compromiso de continuar expandiendo su legado en la música, enfocándose en su próximo proyecto, The Perfect Melody 2, y los proyectos que vendrán con su lanzamiento. Los puertorriqueños agradecieron a los fanáticos por su apoyo incondicional y afirman que esta separación es estrictamente profesional y no implica ningún tipo de conflicto personal. Rauw Alejandro se inspira en la inmigración puertorriqueña de los años 50 en Nueva York para su quinto disco de estudio titulado Cosa Nuestra. La producción se publica este viernes y deja en evidencia la atracción personal del cantante por lo clásico de los años 50, cuando en Nueva York existían decenas de clubs donde se presentaban legendarios músicos puertorriqueños. Para Rauw Alejandro es un álbum bastante personal que consta de 18 canciones, incluyendo colaboraciones con Bad Bunny, Romeo Santos, Pharrell Williams, Laura Pausini y muchos más artistas.
Celine Dion empieza a retomar la normalidad de su carrera en medio de su tratamiento contra el síndrome de la persona rígida que padece desde hace años. Esta semana la canadiense brilló en un desfile de estrellas en Arabia Saudita. Dion, junto a Jennifer López y Camila Cabello, musicalizaron el evento Las 1001 Noches, que se realizó en Riad, donde se han presentado hasta 300 modelos distintos, como si se tratara de un desfile de Victoria's Secret. La canadiense deleitó a todos interpretando con su potente voz dos de sus temas conocidos, The Power of Love y I've Alive, mientras lucía un impresionante vestido rosa del diseñador Elip Saab, con drapeados lentejuelas, brillos y marca de la casa. Esta actuación supone todo un hito para Celine Dion tras su última aparición pública en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, en medio de la atención médica que recibe por la enfermedad neurológica que causa rigidez y espasmos musculares. Con la talentosa Celine Dion y con un talento que perdura sin duda en el tiempo, hemos llegado al final de la presente emisión de Noticias Venevisión. Como siempre, hasta ahora los invitamos a descargar la aplicación de Venevisión para que puedan tener todas las informaciones con el QR. Pero hasta aquí llegamos al final de la presente emisión de Noticias Venevisión, otro nivel de la información donde dejamos de narrar noticias para vivirlas. Que pasen muy buenas noches y nos vemos mañana.